¿Qué es más efectivo, el Royal Guard de Dante o el Bellocino en God of War? No vamos a hablar de gameplay porque obviamente el Royal Guard gana por goleada, así que vamos con el lore. Antes que nada, tengan claro que ninguno es invencible o insuperable, ni la técnica de Dante ni el Bellocino. Aunque en God of War se ha demostrado mejor en cinemáticas que el Bellocino no podría frenar, absorber ni desviar cualquier ataque, bien sea por el tipo o la potencia del mismo, en Devil May Cry esto no queda del todo claro, ya que Dante no usa este estilo en las cinemáticas, pero si prestamos atención a la novela de Devil May Cry 4, se nos revela algo bastante interesante sobre esta postura. Por ejemplo, aquí dice que Dante no se atrevió a usar el Royal Guard contra el Rayo del Salvador porque sabía que si lo intentaba iba a convertirlo en cenizas. Así que en vez de canalizar su energía demoníaca solamente a sus brazos, optó por cubrir todo su cuerpo con dicha esencia como si fuese una armadura, y así soportó el ataque de lleno. También durante su pelea contra Agnus, Dante usó el Royal Guard para evitar múltiples cortes de su espada y el ataque también de un basilisco. Por su parte, el Bellocino desvió golpes y proyectiles extremadamente potentes, pero solo aquellos unidireccionales. Es completamente ineficaz ante ataques de área o que no van dirigidos explícitamente hacia Kratos, como el que le lanzó Zeus al inicio de God of War 3. Pero lo que más me gusta del Royal Guard es que es algo inherente de Dante, mientras que el Bellocino es un artefacto que Kratos obtuvo en su viaje. Sin él, solo le queda bloquear con sus armas, y ninguna es tan efectiva como el Bellocino. Aparte es canónico que Dante acumula más y más potencia de ataque a medida que absorbe los impactos, algo que también se refleja en el gameplay. En cambio, con el Bellocino solo podemos deducir que eso sucede en el gameplay, ya que no hay indicios prácticos de los cuales podamos llevarnos para determinar que cada vez que devolvemos el mismo ataque, este se vaya haciendo más poderoso para el impacto final. Por lo tanto, me voy a decantar por el Royal Guard.